Familia chihuahuense, muy buenos días. Auditorio de Televisa Chihuahua, les saludo con enorme gusto y afecto. Tal y como lo adelantábamos antes del corte, vamos a platicar con ustedes en los siguientes minutos respecto de dos sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nos parece que son muy trascendentes e importantes en la vida cotidiana de todo ciudadano. Es por ello que aprovechamos este momento y oportunidad para dárselas a conocer, ya que consideramos que son de mucha utilidad. Nos referimos a dos sentencias pronunciadas incluso en los últimos 30 días y que definitivamente servirán como precedente para resolver los futuros juicios de amparo que promuevan los ciudadanos cuando se enfrenten a una situación como las que vamos a describir. Si bien les parece, vamos a comenzar con el primero de ellos, y es que la Suprema Corte invalidó una norma, un requisito establecido en el artículo 92 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que establecía como requisito indispensable para que ante el fallecimiento de un trabajador se les pudiera otorgar una pensión por ascendencia, es decir, aquellos padres que dependían económicamente del fallecido trabajador, se les debe de entregar una pensión, pero este numeral establecía como requisito que sería procedente dicha pensión por ascendencia siempre y cuando no contase con ningún otro apoyo ni con ninguna otra pensión de cualquier otro instituto de seguridad social, llámese IMSS, ISSSTE o instituto local, por lo cual se determinó por parte de la Suprema Corte de Justicia la nulidad y la invalidez de este tipo de requisitos, toda vez de que estableció o manifestó que el hecho de que un adulto mayor ostente o ya sea beneficiario de una pensión, sea cual sea la modalidad bajo la cual la adquirió, no implica necesariamente que no dependa económicamente de sus hijos, lo cual nos parece una apreciación correcta, toda vez de que sabemos y estamos todos en el conocimiento de que las pensiones que se proveen en nuestro país son muy bajas, son de una cuantía muy inferior, que en la gran mayoría de los casos son insuficientes para sufragar los gastos más indispensables y necesarios, y que estas personas, los adultos mayores, se ven obligados a recurrir a la ayuda, a obtener la ayuda de sus hijos que se encuentran económicamente activos. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la trascendencia de la invalidez de este artículo que establecía esta ley o esta legislación del Estado de Colima con todo el país o con el Estado de Chihuahua? Y es que esto será sin duda de trascendencia, será relevante y será un precedente para que ningún otro instituto de seguridad social del orden federal o estatal niegue alguna pensión por ascendencia cuando sobrevenga el fallecimiento del trabajador, tratando de argumentar o tratando de colocar como supuesto válido pretexto que el adulto mayor ya tiene una pensión. En este caso, el ciudadano tendrá la oportunidad en todo momento de promover mediante la representación legal oportuna un juicio de amparo con el propósito de que se invalide tanto el requisito como el obstáculo que aduce este Instituto de Seguridad Social para entregar esta prestación económica. Cabe hacer mención que en la legislación, en la Ley de Pensiones del Estado de Chihuahua, se contempla también un requisito y una figura muy similar al establecer como requisito indispensable para el otorgamiento de esta pensión por ascendencia una dependencia total, lo cual en una interpretación totalmente errónea, esto no implica que no tenga ingresos por otros motivos o que deriven de programas sociales incluso. De tal suerte que las pensiones por ascendencia, siempre y cuando hayan sido dependientes económicos del trabajador que ha muerto o que ha fallecido, no debe de tener ningún otro obstáculo o impedimento para que se les pueda entregar sin mayor dilación y sin pretexto o justificación alguna. Este fue la primera de las sentencias
que queremos compartir con ustedes para tratar de abordar la segunda, que también nos parece muy interesante, muy importante para lo que se siga resolviendo en procesos judiciales futuros. Y es que justamente esta semana, el pasado día 22 de junio del año 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció procedente el entregarle a todo ciudadano, a todo imputado, una indemnización en caso de que se le haya condenado injustamente por un delito, que se le haya aprisionado, que haya existido una fabricación de pruebas o una interpretación indebida de las mismas y que por error judicial se le hubiese condenado a una determinada cantidad de años o de tiempo en prisión. Si esto ocurrió, si por causa de un error judicial se le condenó a un imputado a lamentablemente compurgar o someterse a una pena de este tipo, de esta magnitud, es procedente que el ciudadano o el imputado que haya sido exonerado reciba como tal una indemnización por parte del Estado mexicano a causa o derivado de este error judicial, para lo cual el imputado que se haya visto inmerso en una situación como la que acabamos de describir deberá iniciar mediante la representación legal oportuna el juicio ordinario respectivo para obtener esta indemnización. Cabe hacer mención que esta resolución se encuentra aún muy limitada. Establece muchos requisitos o varios requisitos que al análisis de muchos abogados resulta un tanto difícil poder conseguir esta indemnización. No obstante, lo que en lo personal quiero destacar es el hecho de que esta resolución sin duda es un avance, es definitivamente una luz en el camino para aquellos imputados que hayan sido víctimas justamente de errores judiciales y que derivado de ello hayan pasado varios años en prisión injustamente. Claro está que se tendrá que mejorar los parámetros, se tendrá incluso que regular. Muchos analistas y juristas en materia penal establecen que una de las grandes ausencias de la reforma en materia penal es la omisión del Estado o de la omisión en la obligación de reparar el daño a los imputados que se vieron inmersos en una situación como esta. Repetimos, sin embargo, nos parece ya como tal un avance, nos parece que en lo sucesivo, si somos optimistas, puede irse regulando esta figura legal para que todo ciudadano tenga el derecho de reclamarle a sus autoridades, de reclamarle al Estado mexicano una indemnización si fue injustamente condenado a una pena de prisión, sin perjuicio, debemos decirlo, de lo que ya constituye como delito las imputaciones falsas. Si alguna persona adjudica una determinada conducta delictiva en plena conciencia que es falso, esto también o esto ya es una conducta delictiva. Ahí están estas dos sentencias que nos parecen muy interesantes, que impactarán directamente la vida del ciudadano. La primera de ellas, el reclamo de una pensión a nuestros ascendientes en caso de que el trabajador hubiese fallecido sin dilación o justificación o pretexto alguno, y esta, la obligación del Estado mexicano de indemnizar